Bueno, esta tarde tenemos el gran placer y honor de tener a Ascensión Gómez, que ella es experta en matrona y fisioterapeuta. Es directora y fundadora del Centro EVAME aquí en Cartagena, en Murcia, para aquellos que nos estáis viendo desde fuera. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de este directo, que es mujeres embarazadas y de parto, violencias sutiles y evidentes y la violencia obstétrica, ¿no? Efectivamente. Eh, entonces vamos a comenzar explicando esto qué es y después, o bueno, mientras tanto, si quieres, vamos a ir contestando a dudas y también preguntas que le habéis hecho a Ascensión desde su Instagram, pues se contestarán al final. Bueno, Vale, Ascensión, te toca. vale. Me gustaría que nos contaras qué es esto de la violencia obstétrica, porque quizás muchas de las mujeres que nos están viendo la han sufrido Mm. bueno, la están sufriendo ahora mismo y también para aquellas que la podamos sufrir, ¿no? ¿Qué te refieres con esto de la violencia Pues obstétrica? mira, las definiciones a veces son difíciles porque hasta que no regulamos y definimos las cosas, ¿no? Parece que no se entienden. Definiciones encontramos en leyes, por ejemplo, en Venezuela o en Argentina, que son de los pocos países donde está registrada, o sea, legislada y regulada esta práctica como tal. ¿Vale? Se entiende por violencia obstétrica, vamos a dar la definición oficial y así ya nos vamos situando. Aquella que ejercen concretamente los profesionales de la salud sobre las mujeres o sobre los procesos reproductivos y sexuales de las mujeres, es decir, no solo sobre las mujeres como personas, sino sobre el proceso en sí mismo. Y que tiene que ver, pues, con el trato que se le da, con el trato deshumanizado o el maltrato personal, pero también Mm, con el exceso de medicalización o con la patologización de los procesos, ¿no? Como que el darnos a entender que todo lo que estamos viviendo deja de ser un proceso natural y todo se convierte en algo patológico, en algo malo, como una enfermedad, ¿no? Eso en sí ya mm. es violencia. Luego hay muchos matices, ¿no? A partir de ahí, porque claro, cuando leemos esta definición, mucha gente dice, bueno, pero a mí eso no me ha pasado. Es que identificarlo es a veces complicado. Por eso quería hablar sobre todo de las violencias más sutiles, ¿no? Porque Sí. en la cabeza siempre nos viene violencia obstétrica, va un parto de esos desastrosos, catastróficos, que todo sale espantosamente mal. Mm, Y nos podemos encontrar con que un parto que aparentemente está bien, pues ha sido un parto muy violento desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de cómo se ha tratado ese parto, ¿no? De cómo se ha tratado el proceso mm, en sí. Entonces, todo esto también hay que contextualizarlo. Vivimos en una sociedad machista, con lo cual esto es una violencia de género, pero con unas peculiaridades que se da sobre la mujer por ser mujer y además mm, sobre un proceso fisiológico de la mujer que se trata como patológico. O sea, podría extenderse a la menopausia, por ejemplo, también, que mm, se patologiza de una manera brutal a todos los niveles. O el exceso de medicalización de todos los procesos de la mujer en la menstruación, en la sexualidad, en todo eso. Se llama obstétrica porque es la más clara, ¿no? La más visible. mm. Pero es lo que comentabas, Ascensión, que ya no solamente es, como tú dices, ¿no? El que haya sido un parto así como muy duro y tal, sino que también en el tema de cuando llegamos o cuando se llega a dar a luz, o incluso en las revisiones, etcétera, la forma de cómo nos tratan o cómo nos hablan, ¿no? Claro, cómo Sería te un poco hablan, esto. cómo te dirigen, qué explicaciones te dan. O sea, la infantilización, por ejemplo, es una de las cosas más comunes, ¿no? La infantilización de las mujeres cuando están embarazadas, que las tratan como si fueran tontas. O sea, como si no entendieran las cosas o como si no pudieran tomar decisiones. Dan por hecho ciertas cosas y no se les pregunta, no se les pide el consentimiento, no se les informa, pues yo qué sé, cosas tan obvias como que te estén haciendo una ecografía y que estén hablando de tu bebé y de ti como si tú y tu bebé no estuvierais ahí delante. ¿No? Como que tú no entiendes de esto, o que no te permitan ver la pantalla y que no te expliquen qué es lo que están haciendo, eso también es violencia. No es tan Claro, grave como otras cosas, pero es el germen además de lo otro. sí, porque ocurre, o sea, tanto en madres primerizas como incluso madres que no son primerizas, pero lógicamente cuando tú, por ejemplo, das a luz, no es un proceso que estemos haciendo constantemente, es decir, pasan Claro, años incluso. ¿Por qué no explican en ocasiones, no? No se explica
el que te vayan a explorar o te vayan a tocar o quién entra, quién sale. Todo eso también se podría considerar la Claro, falta de información un tipo de violencia es, en este es, sentido. es un tipo de violencia, clarísimamente. O sea, el hecho de que no te expliquen lo que te van a hacer, lo que te van a poner. Primero es un delito ya de por sí, porque la ley de autonomía del paciente es muy clara en este aspecto y dice que todo lo que se te vaya a hacer, todo, tiene que pasar por tu consentimiento previo, ¿vale? Sea Mm, darte una aspirina, sea cogerte una vía o sea hacerte una operación a corazón abierto. Pues que te vayan a hacer una exploración vaginal y no te expliquen qué van a hacer y para qué, es violencia. Que no te den una explicación de lo que te, o sea, que te den una indicación de la inducción del parto, por ejemplo, de provocar un parto en un determinado momento y que no te den una ujú. explicación de por qué, eso también es violencia. Mira, hay cosas So, muy incluso sutiles. Mira, una incluso cosa, preguntarte, ¿no? El decir claro, que al final no tampoco te consultan, ¿no? Y te ponen claro, te dan la hoja eh, de la inducción y te dicen firma aquí, pero es que me lo tienes que explicar. Es que yo me puedo ujú, negar. No me das la opción a que me niegue. Aunque lo pongan en la hoja, porque lo tiene que poner por ley, que tiene la opción de negarte a un tratamiento. Siempre tienes la opción de negarte a un tratamiento. o al menos darte opciones, ¿no? ¿Y El qué decir, alternativas hay? ujú, ¿Vale? Mira, te voy a contar una anécdota que es muy sí, curiosa. claro. Hace, pues ahora tiene la niña ahora, no sé si un año y medio, va a hacer 2 años. Una mujer que es su tercera hija, ¿no? Que no es un primero, que ya va a llamar una mujer informada, profesora universitaria, o sea, con un nivel de conocimiento alto, que esto nos pasa a todas, ¿eh? Y que le llega la semana 41 y le dicen que le quieren inducir el parto, ¿no? Y ella pregunta, ¿por qué? ¿Qué opciones hay? ¿Qué pasa si no acepto la inducción? Y la contestación de la ginecóloga fue pues que si llegan los bebés a la semana 42, los bebés salen espachurrados. Digo, pero ¿qué tipo de explicación es esa? O sea, ¿tú le darías esa explicación a una persona para otra? Es que estás delante de una mujer adulta. Explícame los pros, los contras, las ventajas y los inconvenientes y yo como persona adulta que soy decidiré Ujú. si quiero hacer una cosa o quiero hacer otra o puedo aceptar como mucho tu consejo, Mm. pero Incluso, claro, ya no solamente el explicártelo, sino explicártelo también para que entender, ¿no? claro, Que en explicártelo, muchas por ocasiones supuesto. nosotros que si no eres del ámbito sanitario, pues lógicamente hay muchas palabras como pues que no nos suenan, ¿no? Entonces explicarlo también y el saber comunicarlo y transmitirlo. Por supuesto, o sea, es que el hecho de que Mm, tú me expliques algo y me lo expliques en un idioma, ¿vale? En un idioma, aunque sea castellano, pero con unos términos que yo lo entienda, exactamente. es otra forma de ejercer la violencia, porque me estás intentando dejar en un lugar de humillación, ¿no? O estás intentando Ujú, ponerte en una posición de superioridad. O sea, mi obligación como exactamente. profesional es explicarte a ti, que tú no tienes por qué tener ni idea de todo esto, que es en términos que tú puedas entender, porque para poder decidir tienes que poder entender. Totalmente. Y Ascensión, algo que te quería preguntar, porque, a ver, yo o sea, no se encuentra mucha lógica en por qué el profesional sanitario no informa, coacciona, ejerce este tipo de violencia, incluso personal sanitario, que son mujeres también y que quizás también en ocasiones han sido madres y siguen repitiendo y siguen ejerciendo este tipo de violencia. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre igual que el resto de la violencia de género, porque vivimos en un ambiente que cultiva, fomenta este tipo de relación jerárquica y desigual y es muy difícil darnos cuenta, ¿no? de que estamos ejerciendo esta violencia. La mayoría de los profesionales la van a ejercer sin ser conscientes de que la están ejerciendo. O sea, todos la hemos ejercido. Yo he ejercido la violencia obstétrica inconscientemente muchísimas veces. Voy aprendiendo, por igual que he sido machista, igual que he sido racista, igual que he sido discriminatoria con otras minorías o con otros contextos, cuando no sé que esto que estoy viviendo es una situación de violencia. Entonces, darse cuenta es complicado. Y repetir el patrón es lo fácil. O sea, si yo aprendo que todo esto va de esa manera y nadie me dice que se puede hacer de otra, pues yo sigo repitiendo el mismo patrón. Entonces, ya digo, la mayoría de los profesionales no van a ejercer esta violencia por maldad. La mayoría va a ser por ignorancia y por no poder asumir que estás haciendo esto.
O sea, es muy duro darte cuenta que llevas años maltratando mujeres y haciéndolas sentir inferiores y humillándolas y dejándoles secuelas psicológicas y físicas en sus cuerpos que a veces para toda su vida. Entonces, ser consciente de esto también es un proceso duro, que no todas las personas a lo mejor tienen la capacidad de Están como poder. preparados. Claro, hay un despertar, ¿no? Es verdad que cada vez, afortunadamente, son más los profesionales que se van dando cuenta y le van señalando al compañero o a la compañera, oye, ten cuidado que eso no se dice así. O sea, ciertos comentarios, ya te digo que esto está muy, muy, muy relacionado con la violencia de género. El trato a las mujeres es un trato especial por ser mujeres, pero además que están en una situación de vulnerabilidad más expuesta que el resto de la vida, porque tienen la carta del miedo. O sea, de hecho, la Claro. violencia se ejerce a través del miedo. Tú sabrás lo que le vas a hacer a tu bebé, ¿no? Tú, como si las mujeres eligieran cosas para hacerle mal a su bebé. O sea, es que... Exactamente. Y eso es lo que te quería preguntar, por el tema de cómo normalizamos y cómo vemos, por ejemplo, ¿no? Algo que llama mucho la atención y que lo tenemos muy normalizado, por incluso en las consultas ginecológicas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, vamos a dar a luz en el parto, la posición que adoptamos, que es como ya nos hacen adoptar una posición encima de un potro, una posición que no sé, quizás, ¿qué opinas de esta ascensión? Una posición que está demostrado por toda la evidencia que quiera, o sea, te puedo traer toneladas de artículos impresos y aplastarte con ellos si quieres, que dice que esa postura a la única persona que beneficia es al profesional que asiste al parto, porque biomecánicamente es la más difícil para parir, es la que más riesgos tiene, es la que más complicaciones da, pero es la que más cómodos están los profesionales. Y de hecho, Claro, ¿cómo surgió esto? O sea, las mujeres toda la vida han parido en cuclillas, 4 patas, sentadas, de cualquier manera, menos acostadas con las piernas para arriba. ¿Cuándo se acuesta una mujer con las piernas para arriba? En el momento en que un hombre quiere ver un parto, un rey que quiere ver a una de sus amantes parir y obliga a que se tumbe la mujer para que pueda verlo él. Y luego, cuando entran los hombres, los médicos en los partos, porque hasta el siglo XVIII los médicos no entraban en los partos, de hecho hasta quemaron a alguno por disfrazarse de mujer y querer averiguar lo que era un parto, no era un mundo real. muy acotado a las mujeres. Pues entran los médicos y para que ellos puedan estar cómodos, tumban a las mujeres. Y eso se traslada o sea, se corre como la pólvora sin que nadie haya demostrado nunca que esa postura tiene ninguna ventaja para la madre y para el bebé. Claro, a partir de ahí que hacen inventar artículos para poder extraer los bebés, porque claro, no salían, se complicaban muchísimo más los partos. Bueno, pues a día de hoy todavía seguimos luchando contra esto. La inmensa mayoría de los partos normales en este país, estamos hablando de partos en los que no hay que hacer una instrumentación, partos normales, ¿vale? Partos en los que Normales, no hay sí, en los que no hay ningún complicaciones. problema y que... Exacto. Pues el 80% de las mujeres siguen pariendo en posición de delitotomía. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho cambiar ciertas creencias o ciertas cosas en esta especialidad. O sea, hay otras especialidades médicas que sale un artículo yo qué sé, que intervenir un hígado por la parotomía es mejor o sea, por la paroscopia es mejor que por la parotomía. Y a los 3 meses está todo el mundo aprendiendo a hacer la paroscopia porque es lo mejor. Llevamos publicando, pues con lo de la episiotomía, por ejemplo, más de 40 años de evidencia de que no deberían de Espera, pasar. Ascensión, ¿Qué pasa? explica lo que es la La episiotomía, por favor. episiotomía, sí, es un corte. La episiotomía es un corte que se hace en los genitales de la mujer para para agrandar la salida y sacar al bebé más rápido, ¿no? Que es un señor corte, ¿vale? Es un cortamúsculos, Sí, porque si cortapiel. no, perdona que te interrumpa, Sí, sí. porque si no la opción es o te hacemos eso o vas a tener un desgarro, Bueno, pues que se desgarre. Está demostrado ¿no? O sea, que es que... da menos complicaciones un desgarro que una episiotomía en igualdad de condiciones. 40 años de evidencia. Pues aún sigue la gente diciendo, la gente me refiero a algunos profesionales, no, pero es que una Exacto. episiotomía es mejor que un desgarro. Pues no, no es mejor. No es mejor. ¿Por qué tardamos 40 años todavía en decir que es mejor? ¿Por qué seguimos teniendo unas tasas de episiotomía tan sumamente altas en todo el país? Pues porque en esta especialidad cuesta mucho cambiar las cosas, porque hay una relación de poder
mucho más significativa que en otras especialidades médicas. Y bueno, para lo que os hayáis conectado ahora, que no paran de unirse gente, comentaros que si queréis poner algún comentario en el chat podéis escribir y luego vamos a ir resolviendo dudas, ¿vale? Bueno, lo que resumiendo un poco también lo que ha comentado Ascensión, para lo que os acabáis de unir, estamos hablando sobre la violencia obstétrica y bueno, que cuesta mucho, por así decirlo, lo que acaba de comentar Ascensión, es, por así decir, avanzar en este campo, ¿no? En este terreno. Y atención con este tema, cuando, por ejemplo, una mujer está sufriendo, porque claro, normalmente, aunque bueno, puede ser en todo el proceso, como bien has comentado, pero normalmente una situación muy de vulnerabilidad es cuando vas a dar a luz, ¿no? Tú te encuentras con esa situación, es decir, que te están hablando mal, que te están ejerciendo este tipo de violencia, cualquier personal sanitario. ¿Qué consejo darías para reaccionar y contestar a estas agresiones? Porque lógicamente es lo que estabas comentando anteriormente. Pues las mujeres en ese momento dicen, si yo me enfrento o si yo contesto, es el mismo personal sanitario que luego va a cuidar de mí y de mi bebé. Entonces, como el miedo a qué digo, qué hago, y luego también, pues un poco como nos quedamos nosotras, ¿no? De Claro. la primera reacción es quedarnos mudas porque no te piensas que una persona que también las tenemos como muy, no sé, idealizadas, ¿no? O las vemos muy en una posición diferente a la nuestra, que nos suelte un comentario o nos ejerza una práctica de esa forma, pues nos choca y nos quedamos un poco paralizadas, ¿no? Claro, yo ahí es un tema delicado, porque yo en la preparación al parto, por ejemplo, siempre insisto mucho en que hay que prepararse antes y hay que saber muy bien dónde vamos y tener la información de cuáles son nuestros derechos. Porque el momento del parto, claro, es un momento en el que tú como mujer de parto no deberías de discutir con nadie, porque eso va en detrimento de ti. Tú, el parto necesitas un ambiente de oxitocina, de paz, de calma, de seguridad. O sea, si vas a ir a un sitio a pelearte con la gente, pues tu parto no va a ir bien. Entonces aquí es vital quién nos acompaña en el parto, que tiene que ser nuestro guardián, ¿no? Nuestra compañera o Mm. compañero de parto es quien realmente tiene que ir poniendo un poco los frenos. Y a veces no hace falta ni siquiera enfrentarse, sino ir marcando desde el principio. Yo me llamo tal, yo me llamo, que se presenten, que pregunten, que pierdan el miedo, ¿no? A preguntar, que no pasa nada por preguntar. Y que cuando se vea una situación especialmente violenta, ¿no? O incómoda, pues nuestro acompañante de parto sí que pueda decir, oye, por favor, vamos a salirnos fuera, hablamos y luego vuelvo. Y a todo lo que me tengas que decir, nos lo explicas a los dos. O sea, es que se ven situaciones en las que se le va a decir a una mujer que se le va a hacer una cesárea y no se lo dicen a ella, se lo dicen a su marido porque como si tuviera él que tomar la decisión, ¿no? Le vamos a hacer una cesárea, perdona, me hablas a mí y luego yo ya decido. Claro que tú en ese momento pues estás con el miedo, estás con la situación porque no puedes reaccionar en ese momento. Pero si Mm. no lo puedes hacer en ese momento, siempre lo puedes hacer después. Yo también animo siempre a las mujeres a que pongan reclamaciones y a que pongan quejas y a que pongan felicitaciones también cuando todo va bien, ¿no? Aunque haya pasado mucho tiempo, pero que sí que pongan por escrito lo que han vivido, porque lo que no está escrito y lo que no se saca a la luz no existe, Mm. no queda Sí, mira, constancia. nos ha escrito, por ejemplo, Maternite Sorora, creo que lo he leído bien, que pone, el problema muy grande que va en contra de esta lucha es lo protegido que está el personal médico. Las denuncias van todas a saco roto y la gente se desanima a denunciar tristemente. Claro, pero ya no hablo de denuncia, que es un proceso más laborioso y más complicado. Una reclamación. Ujú. Hay un servicio de atención al paciente que lee todas las reclamaciones y cuando las reclamaciones pasan por diferentes circuitos y son muy numerosas, sobre todo, las cosas pueden cambiar. La atención al paciente gestiona las reclamaciones, pero eso va a un servicio de calidad asistencial que es ajeno al hospital. Entonces, todo, aunque parezca que cae en saco roto, no cae en saco roto. Otra cosa ya es meterse en una denuncia legal, que es un proceso mucho más complejo, que ahí ya tenemos que dar otra situación un poco más difícil, ¿no? Y cara, porque Mm. además es caro, que tienes que buscarte un abogado, que tienes que hacer.
pero una reclamación siempre la puedes poner, aunque haya pasado tiempo. Y de verdad que sí que sirven, las quejas y las reclamaciones sí que sirven, porque es muy significativo que se reclamen las mismas cosas. Yo siempre cuento, ¿no?, en la preparación, que hace unos años no permitían a las personas acompañantes estar en la planta con las mujeres durante la mañana, hasta que se pusieron 200.000 reclamaciones y entonces se cambió y ahora todas las mujeres en la planta de maternidad están acompañadas durante todo el día. Pues si nadie hubiera reclamado, seguirían quedándose solas toda la mañana cuando pasaba la visita médica. O sea, todas las cosas siempre van a mejorar si vamos compartiendo. Pues Ascensión, también quería comentarte, por ejemplo, Esther Martínez, que nos escribe, dice: miedo de parir otra vez y espero que sea cesárea por lo mismo. Y es todo esto que estamos hablando hoy, es el tema de hoy, ¿no? Lo de la violencia obstétrica. Qué miedo, cómo nos están metiendo constantemente ese miedo, esas inseguridades, ¿no? Pero Dentro. eso es que además está durante todo el proceso. O sea, tú vas a la matrona o a tu ginecólogo o al médico de cabecera, quien sea, ¿no? Y ya vas a ver qué te dicen, que si pesas de más, que si tienes la tensión no sé cuánto, que si... O sea, el enfoque de todo está en buscarte el defecto, ¿no? Tienes la sensación, la embarazada, de que es una bomba de relojería a punto de explotar, cuando es un proceso fisiológico y en principio normal. Es decir, que tiene que salir bien. Que hay una pequeña parte de la población que va a tener complicaciones, claro, para eso estamos. Pero no podemos tratar a toda la población como a ese pequeño margen que va a tener complicaciones. Entonces, lo que tendríamos que fomentar es que una mujer vaya a una revisión de su embarazo, a ver lo bien que está y a que le digamos lo bien que está y que siga así, y punto pelota. No a transmitirle esa idea A ver, nociva, ¿no? De a ver qué tienes mal, ¿no? Y ya va la mujer todo el tiempo con ese miedo, a ver qué me dicen, a ver qué tal, que si he comido mucho, que si he comido poco, que si he dormido mucho, que si he dormido poco. Si coges mucho peso, claro. porque coges mucho, si coges poco, porque coges poco. Pero vamos a ver, que el embarazo no Claro, y esto necesita es tanto. exactamente, y esos son durante los 9 meses, más luego el día que das a luz y bueno, luego el posparto, etcétera, que eso ya da para hablar en otra, en otra ocasión, es todo, ¿no? Entonces yo creo que al final todos esos miedos, todas esas inseguridades, todo ese control o toda esa desinformación influyen a la hora de cuando tú vas a dar a luz, ¿no? A Claro, parir. ya vas con miedo. Y si vas con miedo, ya estamos interfiriendo el proceso, ¿no? Las mujeres pierden gran parte de su confianza porque nadie les dice durante el proceso que todo va bien y que es fantástico y que lo normal es que vaya bien. Y que lo normal es que para estupendamente. Y que por suerte tenemos un sistema sanitario maravilloso para darnos un soporte cuando las cosas no vayan bien, pero que a priori no hay por qué pensar que va a salir mal, todo lo contrario. Luego también nos meten en esa idea de cuantas más cosas hagamos, mejor, ¿no? Por eso en la definición de violencia obstétrica especifican lo de la patologización de los procesos. O sea, no siempre tenemos que hacer cosas. Precisamente en un embarazo y un parto, lo ideal es no tener que hacer nada, no tener que intervenir en nada, que no necesitamos tantas máquinas, que no necesitamos tantas... Ya te digo, en lo común, ¿no? En lo normal, en lo Sí, fisiológico. siento que sí. Pero que nos quitemos esa idea de que cuantas más pruebas, cuantas más intervenciones, cuantas más cosas nos hagan, más seguras vamos a estar, que no siempre es así. En este caso, no es así. Los procesos son normales hasta que dejan de serlo y no al revés. Exactamente, exactamente. Y bueno, Ascensión, te tenía que preguntar, esta es la pregunta del millón. Dime. Esta situación con el virus, con la pandemia que estamos viviendo, ¿qué es lo que te está llegando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Y qué es lo que se está cociendo ahora mismo en los hospitales y en los paritorios? Pues está viviendo un retroceso en lo que habíamos ganado brutal, porque ahora tenemos no solo el miedo que nos han inculcado al parto, sino el miedo al COVID, a la enfermedad, a tal. Entonces, se están vulnerando un montón de derechos de mujeres, dejando a las mujeres solas en los paritorios, separándolas de los bebés injustificadamente. O sea, se están dando una serie de situaciones que están empeorando muchísimo más el trato. Aparte ya la distancia que ponemos con el hecho de ir con mascarilla, ¿sabes? Que esto, quieras que no,
Mm. Lo tenemos que hacer porque es necesario, pero claro, tenemos que ser conscientes de que eso crea más inseguridad en la mujer. Entonces, en vez de cuidar más el proceso, lo que se está haciendo es hacerlo más frío, más duro, más desagradable. Es una situación de más violencia en muchos casos. Y algunos es que algunos se han quitado la careta, que iban dándoselas de súper respetuosos y tal, y ha sido llegar el COVID y decir, hasta aquí el disimulo. Ahora Mm. se están haciendo muchas más intervenciones de las necesarias, las casas están ahí, hay muchísimas más cesáreas que antes, hay muchas más episiotomías que antes, hay muchas más inducciones que antes, y eso Como no, todo para acelerar el proceso, ¿no? El claro, no dejar tiempo, los tiempos, respetarlo y tal, sino acelerar y una vez que llegas, fuera. claro, pero es que acelerar el proceso es algo que no hay que hacer, porque entonces complicamos el proceso. Ujú. Así que está siendo Pues, difícil, muy difícil para las mujeres. Y luego en el embarazo, que muchas mujeres desde el confinamiento están muy solas porque le han quitado la preparación. Lo primero que quitaron fue los grupos de preparación al parto, pero no les han dado una opción alternativa a la mayoría, en la mayoría de los sitios. Dale una preparación online. Coño, yo lo estoy haciendo online. Yo me he tenido que aprender también a ponerme las pilas. Y pues me pongo, totalmente. pues el sistema no puede dejar a esas mujeres sin verlas, sin tratarlas, sin acompañarlas, que están viviendo una Mm. situación de Mm. miedo mucho más intenso que en cualquier otro año, y lo primero que se hace es reducir ahí la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le damos el valor que tiene? Porque es fundamental que las mujeres tengan información. Si no conoces tus opciones, no tienes ninguna. Iba a decírtelo ahora mismo, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, desde la Concejalía de Igualdad damos mucho peso tanto a la formación como la información, como el empoderamiento de la mujer. Entonces, es lo que te quería preguntar. Es fundamental, o pensamos así, ¿no? Que es fundamental una educación maternal, ¿no? El, no, el Claro, acompañar y el informar, pero bien informado. pero bien, exactamente, pero bien informado. La preparación, realmente a mí no me gusta llamarlo preparación porque todas venimos preparadas de serie para parir. Mm. Realmente de lo que se trata es de generar confianza, de informar de lo que es el proceso, de que lo conozcan, de que sepan qué opciones tienen, qué derechos tienen, qué pueden pedir, qué no, y ser realistas y ser conscientes de lo que está pasando. Pero no puedes dejar a las mujeres sin información. Claro, está Internet, pero Internet es un mundo sin filtros y te puedes encontrar pues de todo, desde cosas maravillosas y estupendas, de gente a la que puedes seguir y que es muy, muy, muy veraz, a gente que deberían meterla en la cárcel de verdad por los disparates que van contando. Pero claro, Exactamente, ese es el error, ¿no? El creer que en Internet, por ejemplo, podemos encontrar absolutamente todo, sin un filtro y sin muchas veces como el agobio, ¿no? Porque cada uno piensa de una forma, cada uno pone lo que interesa sin nadie que corrobore que eso está bien o si me tengo que centrar en esto, en lo otro, ¿no? ya. Entonces, Mira, yo ahora mismo he tardado un poquito más porque se me ha retrasado un poco la consulta ujú. que tenía. La consulta que he tenido ahora mismo era con una embarazada, precisamente para tratar sus miedos, para ver, pues es que veo por internet mil cosas y necesito que me ayude a diferenciar la información veraz de la que no, porque claro, está en un lenguaje encima que no entiendo. Entonces, pero claro, yo Ujú. me he tirado con ella una hora y media, que en una consulta telefónica de 10 minutos desde el centro de salud es muy difícil de atender. Y esto también es por romper una lanza por los sanitarios, ¿no? Que no tienen los medios ni los tiempos que necesitan las mujeres para poder hacer estas cosas. Pero si lo poco que tienes encima se lo quitas, pues apaga y vámonos. Entonces los grupos de Mm. preparación por eso son tan maravillosos, porque te dan la opción de facilitar información y de facilitar el acceso cuando en consulta no lo puedes hacer. Yo porque trabajo en la sanidad privada, o sea, yo me salí del sistema público precisamente por eso, porque a mí esa forma de trabajar no me gustaba, ¿no? Yo quería trabajar de otra manera y yo me puedo permitir el lujo, entre comillas, de hacerlo así, pero también es injusto porque solo las mujeres que pueden pagarlo pueden tener ese acceso. Y la sanidad pública debería de dar como mínimo algo parecido, ¿no? Algo, tener alguna Mm. opción. Sí, además como lo que has comentado antes y así, bueno, por lo que habéis conectado ahora, Ascensión es experta en matrona y fisioterapeuta
Y lo que han comentado, que también en la educación maternal, pero también el formar a esa persona con la que nos va a acompañar, ¿no? El día del parto. Claro, es que la Entonces, educación maternal sin la persona que te va a acompañar en el parto no tiene sentido, porque tú el día del exactamente. parto tienes que estar a lo que estás pariendo. El parto es Y como el ya, sexo, o sea, no se puede tener un orgasmo y un parto y hacer la lista de la compra a la misma vez, porque no, tienes que desconectar el cerebro pensante. Tiene que ser el cerebro primitivo quien trabaje. Entonces, ¿quién se tiene que encargar de la parte logística? Pues tu acompañante de parto. Y tu acompañante de parto tiene que saber lo que es un parto, lo que puede ver, lo que va a durar, las cosas que tiene que preguntar, las que no, para que tú, como mujer que está pariendo, puedas desconectar de todo y centrarte en lo tuyo. Eso sería lo ideal. exactamente, totalmente. Pues si te parece bien, Ascensión, no sé si tenías alguna pregunta que te Bueno, han me hecho. han hecho un montón de preguntas. He hecho así un par de bloques porque las preguntas que Sí, siempre se repiten son lo de pues, sobre técnicas en sí. perdona, Ascensión. Por aquí Yaisa comenta, la mejor preparación del parto es con Tony. Ascensión contigo. Sí, Una gozada, qué bien. Voy a ir leyendo mientras tú vas comentando, voy viendo cositas y voy comentando también. vale. Es que algunas están por ahí de mis fans, que esas no cuentan. Hombre. No son objetivas, no son objetivas. Bueno, por eso que la mayoría de la gente pregunta por técnicas, ¿no? Por cómo evitar un cristele, cómo ahora explico cada una, cómo evitar la Vale. episiotomía, cómo evitar un forceps, cómo evitar no sé qué. Y hay que aclarar, o las técnicas, ni una epidural, ni un cristele. El cristele es la maniobra en la que se suben encima de tu barriga y alguien con los puños o con el antebrazo empuja al bebé desde fuera Mm, para ayudar a sacarle, ¿no? Las técnicas en sí no son violencia obstétrica. O sea, que te pongan oxitocina no es violencia obstétrica. Que te hagan una episiotomía no es violencia obstétrica. Que te hagan un cristele no es violencia obstétrica. Lo que es violencia obstétrica es las razones por las que se han hecho el mal uso de esas técnicas. Porque las técnicas no son ni buenas ni malas. Ahora, ¿cómo usamos esas técnicas? Es el problema. ¿Hay que usar oxitocina a veces sintética? Sí, a veces hay que usarla. ¿Tiene que ponérsele a todas las mujeres? No. Entonces, la oxitocina sería sería una técnica violenta en el momento en que se pone injustificadamente. ¿Vale? El Cristeller, sí que es una de las más controvertidas, porque además es una técnica que se hace y no se apunta en la historia clínica, dato importante, si no se apunta por alguna razón será, y es que está muy desaconsejada, ¿no? En algunos países está incluso prohibida, en España no está prohibida, pero está muy desaconsejada. ¿Puede haber alguna razón en un momento determinado en que un Cristeller sea necesario? Puede ser. Muy pocas veces, pero puede ser. Ahora, si se ha hecho, hay que apuntarlo en la historia clínica. Por supuesto, hay que pedirle consentimiento a la mujer para hacérselo, explicarle por qué se le va a hacer, que todo eso te supone 10 segundos de explicación. Porque algunos profesionales se excusan, no, es que cuando es urgente, puedes perder. Para hacer una episiotomía y pedir permiso, solo tienes que decir, mira, el bebé está pasándolo muy mal y creo que con una episiotomía podíamos sacarlo y prevenir que haya un problema más grande. Das tu consentimiento, ¿qué hemos tardado en decirlo? Yo no conozco a ninguna mujer que después de decirle eso me diga que no. Y si me no. dijera que no, la ley está de su parte, Mm, porque tiene que autorizar cualquier intervención médica del tipo que sea. Pero es que solo cuesta decirlo, no cuesta nada dar una explicación. ¿Vale? Si hay que hacer una episiotomía, yo he hecho episiotomía. Ahora te digo también, hace tiempo que no hago partos, pero en los 7 años que estuve atendiendo partos en el hospital, en 7 años hice 2. madre mía. Y parece lo más habitual, o sea, Y, me he quedado así porque parece que sea, o sea, que tú pases por paritorio y que no te den puntos porque te han hecho una claro, episiotomía, es como lo raro, claro, pero ¿sabes? es que no, O es por lo menos lo que nos transmiten. demasiado Mm, habitual. El problema es que normalizamos algo que es patológico y eso sí es violencia, ¿vale? Porque ujú, que tú des por supuesto que te van a hacer una episiotomía es violencia. Que alguien te diga que hacerte una episiotomía es mejor es violencia, porque no es real. Es una mala praxis y además es violencia.
Pero es que cuando hay que hacerla, hay que hacerla. Y ya te digo, a mí me decían mis compañeros, es que tienes suerte, te tocan los perinés. Bueno, digo, claro, yo es que me voy a urgencia y los selecciono, ¿sabes? Viviendo la gente por la calle, digo, no, es que además no soy yo. Soy yo y muchas otras personas que no hacemos episiotomías de forma habitual. O sea, lo que no es Ujú, lógico es que tú seas mi compañera de hospital y tú tengas una tasa de 80% de episiotomía y yo tengo una tasa del 0,7. ujú. Algo está fallando. No puede ser casualidad que me toquen todas las cosas buenas a mí y todas las cosas patológicas te toquen a ti. Probablemente sea la tasa de, o sea, sea tu forma de trabajar. Yo, una amiga mía, una matrona a la que admiro muchísimo, Blanca Herrera, que además tiene un montón de publicaciones sobre este tema y es maravillosa, ella se me dice, hay que contestar con números, dame números. Yo te doy mis números. Cuando yo trabajo, la tasa de episiotomía mía es tanto, la tasa de mujeres que terminan en cesárea es tanto. Si va a haber cesárea, si va a haber partos instrumentales, si va a haber problemas, pero ¿en qué proporción? Totalmente. Ahí está la cosa. Mm, Entonces, claro, ya yo decía, la mayoría de las preguntas vienen por ahí. ¿Cómo evitar una episiotomía? Es que una episiotomía tú no la puedes evitar, porque una mm. episiotomía hay que hacerla cuando hay que hacerla, cuando tengo un bebé en una situación de riesgo y lo tengo que sacar. Entonces tú no la puedes evitar. Pero sí puedes ir por delante diciendo, yo quiero que el plan de parto para mí es muy importante, ¿no? Para que dejemos constancia por escrito de lo que queremos y de lo que no queremos. Y que Sí, además, siempre preguntes y siempre digas, oye, ¿eso que vas a hacer qué es? Te voy a poner un suerecito, pero ¿ese suerecito qué es? Pues es un antibiótico. ¿Por qué me pones un antibiótico? ¿Vale? No, perder el miedo a preguntar, que no pasa nada. También es verdad que estamos muy mal acostumbradas como sociedad, ¿no? A asumir que la autoridad, que en este caso es el personal sanitario, tiene siempre la razón. Y si yo le pregunto, le estoy cuestionando su autoridad. No estoy cuestionando tu autoridad. Estoy queriendo saber por mi salud. Estoy responsabilizándome de mi salud. mm, han comentado antes eso, el miedo de hacer valer mis derechos por el miedo de la represalia del equipo médico. Y también Clau ha escrito, dice, de todos los partos que me han contado, no he escuchado ninguno sin episiotomía y sin oxitocina. Pues a ver O los sea, hay, tremendo. y hay un montón. Sí, Pero también tenemos que contar nuestras cosas buenas de los partos, ¿no? Que luego esa es otra historia, mm, que nos gusta, nos encanta transmitir historias morbosas de lo malísimamente que le ha ido a fulanita o lo desastroso que le fue a menganita. Pero por desgracia es verdad que hay más malas historias que buenas y eso es una tristeza, debería de ser al revés. Porque por sí, sentido común, o sea, no puede ser que hayamos llegado hasta aquí, después de años de evolución, con lo mal que se supone que parimos. O sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta totalmente. aquí? Si hasta aquí hemos llegado las buenas paridoras, las que transmitíamos los genes de parir bien, porque las que no parían bien se extinguían, no parían, se extinguían los genes. Tiene mucha razón Ascensión por ese tema, ¿no? De que nos están inculcando esa cultura del miedo, etcétera, que al final nos lo estamos transmitiendo, de que veamos todo lo malo, etcétera, que realmente nosotros, o sea, las que no somos madres, nos da miedo, ¿no? El enfrentarnos a eso por todo lo que estamos escuchando. Y también Mabe ha comentado, porque es importante, el encontrar espacio ya puesto, dice Mabe. Preparación online para todas. Me siento muy sola. Es importante estos Claro, espacios, es importante crear bueno, gracias al programa que han elaborado el CABI de la Concejalía de Igualdad, el encontrar estos espacios de reflexión que veáis que realmente es algo que nos ocurre a todas y que son miedos y son violencias que estamos viviendo o que vamos a vivir todas. Entonces, muy importante este tipo de espacios. claro, porque además cuando estás sola piensas que lo que tú piensas es anormal, porque nadie más Mm, lo comenta. Entonces, el hablarlo, el visibilizarlo, el decir, es que me sentí fatal, o tuve un parto y salí hecha polvo, y en vez de ser el día más feliz de mi vida, fue un tormento. Pues claro, es que es una putada que tengas un mal parto. Y si lo tienes, además luego, coño, vamos a tratarlo, a todas esas secuelas psicológicas y físicas que puedan haber de todo ese ujú. proceso, porque es necesario sanarse esas heridas psicológicas y físicas y poder transmitir luego a la siguiente que, oye, que esto a mí me fue mal, pero puede ir bien, ¿no? Puede salir bien
y aunque salga mal, podemos también restaurar y seguir adelante, ¿no? No quedarnos con eso dentro. Es súper importante los espacios de compartir y de reflexionar. Ujú. También, bueno, nos ha comentado aquí, no sé si tienes alguna pregunta Sí, por tengo, ahí, pero a ver Ascensión. qué han dicho por Sí, es aquí. que me interesa porque pone unos papis sotakus, creo. Es que lo siento que no lo lea bien. Yo soy mami primeriza y voy de 17 semanas, nos escriben, y la verdad, como decís, me da miedo a quejarme o no estar de acuerdo en algo y que tomen represalia o me hagan pasar un mal parto y me da pánico esto. Pero fíjate cómo tenemos ya el miedo inculcado, ¿no? O sea, si tú fueras a la panadería por pan y te dan un pan malo, o te atiende mal el panadero o la panadera, no te cuesta tanto decir, oye, no me ha gustado, o esto no me parece bien, o me doy media vuelta y me voy y no te compro el pan. Tú te Ujú, pides, o sea, vas a hacer tu casa y ponte que vas a hacer llamas a un arquitecto para que te haga el diseño de la casa. Tú dices cómo quieres tu casa. El arquitecto te podrá decir, mira, los pilares hay que ponerlos aquí porque no los podemos poner en otro lado. Pero tú dices cómo, cuándo y de qué manera. Tú vas a un parto y ujú. tú quieres saber, elegir y decidir lo que esté en tu mano. Habrá cosas que no, evidentemente. Pero eso no pone en cuestión la profesionalidad de la otra persona. Si la otra persona se ofende, el problema lo tiene la otra persona, no tú. Que eso ya es otro nivel. Mira, Lactancia Madre a Madre nos comenta también que lo que les escriben por redes sociales es que existe mucha soledad en las ecos ahora mismo con esta Claro, situación que estamos viviendo de pandemia. porque están solas y hay que reclamar todo eso, porque sobre todo cuando van a dar información complicada, ¿vale? Cuando algo va mal, el dar información, la mujer tiene derecho a estar acompañada en esos momentos. Y es un problemón ahora. Es que ya digo, el miedo se está escudando muchas veces en cosas que no tienen mucho sentido. Porque al fin y al cabo la pareja son convivientes y tendríamos que respetar eso, ¿no? Que son convivientes y que además son el padre y la madre probablemente de esa criatura y ambos tienen derecho a estar informados sobre lo que le pasa a esa criatura. Pero bueno, ya te digo que es un poco más complejo, un tema complejo. Ahora hay que ir reclamando. Cuando al principio del confinamiento se decretó que todas las mujeres iban a parir solas y tal, y que no iba a entrar nadie, hubo mucho movimiento, sobre todo en Valencia, en la Comunidad Mm, Valenciana, que fue el primer mm. sitio donde se decretó así, y hubo mucho movimiento de mujeres y de matronas diciendo que eso no estaba justificado porque no tenía evidencia científica detrás y porque además vulneraba un derecho de las mujeres, que era el derecho a estar acompañadas. Pues si nadie hubiera protestado, seguirían ahí. Pero hay que protestar, ¿no? Pero eso, una cosa es la protesta en la calle y otra cosa es el contexto del parto, ¿vale? Si hablamos con los profesionales y les explicamos nuestros temores y les explicamos, ¿podremos encontrarnos gente maltratadora consciente? Sí, podremos, lamentablemente nos la vamos a poder encontrar porque gente buena y gente mala hay en todas las profesiones. Pero ya os digo, la Ujú. inmensa mayoría de los profesionales no van a tener esa actitud, van a tener otra y van a ser más receptivos de lo que pensamos. Que perdamos el miedo a preguntar y a comentar y a pedir Y a y a expresarnos también esos expresarnos, miedos, ¿no? De exacto. decir, oye, tengo este miedo, tengo esta inseguridad, yo prefiero que me lo expliques porque, pues eso, tienes miedo, o sea, al final es lo que tú Claro, comentas. Sí, habrá mucha gente que, bueno, pues sin más, pero habrá otras muchas que diga, oye, oye, ojo, que me está pidiendo que le informe, que le claro. comente porque lo está pasando mal. Lo que yo hago todos los días, y para mí es algo totalmente habitual y esto ya súper normalizado, para ella no, porque es Claro. su primera vez, o hace mucho que, vamos, no lo hace habitualmente. O simplemente cuidar el lenguaje del profesional, porque a veces no somos ni conscientes. Pues yo en los cursos de Periné, sobre todo, insisto mucho con mis compañeras tenemos que tener cuidado cómo hablamos, ¿no? Porque yo les digo, te voy a meter la mano por la vagina y digo, voy a ver cómo está tu cuello. Claro, yo entiendo que es el cuello del útero, pero a lo mejor tú no. Y tú piensas que te voy a meter la mano por la vagina y te voy a tocar el cuello. Pues eso genera un pasmo en la mujer en ese momento que tela marinera. Pues lo igual, cuando estás de parto
que suene un monitor, que venga alguien, lo apague y no te diga ni mu, a ti te ponen en pánico porque tú lo único que piensas es que a tu bebé le está pasando algo. Y que Claro, además no te lo dicen porque está pasando algo. Entonces, si preguntas, pues y a lo mejor no te lo dicen porque el que ha entrado no se ha dado ni cuenta de que tú te has asustado. Entonces, bueno, ya os digo que luego aquí vamos a encontrar de todo. Gente profesional maravillosa y gente profesional para tirarlo por un puente. Pero tenemos Ten- que ponernos las pilas nosotras también. Madre mía, no me da tiempo a leer todo. Voy leyendo, si quieres alguna pregunta más que te hayan hecho, puedes ir contestándola y mientras voy leyendo el chat a ver si puedo hablar, comentar alguna cosa porque es que no paran de entrar cosas y no me da tiempo. Bueno, Sigue yo así Ascensión. voy leyendo. Sí, Yo una de las sí, preguntas que me hicieron, que me hacen algunas compañeras, siempre el cómo perdonarte, ¿no? Como profesional. Porque claro, cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas, pues, pues igual que todo, cuando nos damos cuenta de que hemos sido machistas y que hemos repetido patrones machistas, pues nos da rabia y tenemos que aprender a perdonarnos y a entender en el contexto en el que estábamos en ese momento. Y todos vamos a ir aprendiendo y todos podemos mejorar. Pero para poder mejorar tenemos que darnos cuenta de los errores que cometemos. Y a veces necesitamos que sea otra persona la que nos lo diga. Y por eso es importante que hablemos de violencia obstétrica. Muchas mujeres también se sienten muy mal y no saben por qué, ¿no? Dicen, he salido del hospital y me siento mal, pero todo ha ido bien, claro, mi bebé está bien, yo estoy bien, pero me siento muy mal y no sé por qué. Pues te sientes mal porque has vivido situaciones que te han resultado violentas y que ni siquiera has sido capaz de identificarlas. Entonces, el hecho de que hablemos de todo esto a muchas mujeres también les abre los ojos de, pues a mí me pasó eso. Es que me dijeron en el paritorio una frase que fue demoledora, o qué cabezón tiene tu niño, o eso en la ecografía lo dicen mucho, ¿no? madre mía. Qué niño más grande, ¿no? Así como en plan de WhatsApp, este es un cabezón. Y claro, la que lo tiene que parir se queda con eso ahí luego, tum, 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 y va aterrorizada pensando que va a tener, yo qué sé, un melón o algo. Es una cosa difícil a veces de gestionar. Sí, nos están escribiendo, a ver si logro ir al... Bueno, nos ha escrito también, dice, yo he cambiado de matrona porque desde la primera visita la matrona me trató muy mal y uso una palabra malas en todo momento. ¿Para qué traes al bebé del mundo? ¿Cómo estás? Y bueno, se cambió de matrona, o sea que Claro, hay que trabajar. Hay que trabajar. También nos comentan pues que lactancia madre a madre, animarte a seguir formando a profesionales que desde los organismos cuenten contigo, pues es un privilegio. Eso te lo dedican a ti, Ascensión. Eh, por aquí también comentan que nos han escrito desde Perú, a ver si llego a ver el mensaje, que era también interesante. Dice, hola, soy de Perú. Eli nos escribe, dice, estoy preparándome por primera vez para ser madre. 4 amigas, una desde este año, antes de ser madre quería sí o sí cesárea, las otras 3 parto natural, que terminaron en cesárea. Pues claro. eh, Fíjate, de 4 amigas terminan 3 en una cesárea. No es lógico. Algo está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? No puede ser totalmente. casualidad que de 4 mujeres, 3 terminen con una cesárea. El trato ahí no está siendo correcto. No se están haciendo las cosas bien, seguro. Pregunta. Gatisfera dice, si no se cumple el plan de parto, puede tener consecuencias legales para el hospital? Depende de qué parte no se cumple, porque el plan de parto es un documento legal, es un consentimiento informado, ¿vale? Es una expresión de voluntades. Tiene la misma validez, por ejemplo, que un testamento vital en el que tú dices que yo no quiero que me reanimen en tal circunstancia. Y si alguien sabiendo Ujú. eso te reanima, puede tener consecuencias legales, ¿vale? Pues tu plan de parto puede tener también consecuencias legales, pero depende del caso. Es que tú a lo mejor puesto en el plan de parto yo quiero usar la bañera en la dilatación, pero el hospital donde está no tiene bañera. Entonces, también hay que ser realistas. Ahora, diga lo que diga el plan de parto, tú tienes que prestar tu consentimiento verbal antes de que se te realice cualquier técnica, una episiotomía, una cesárea. Sí, puede ser escrito, pero cuando en parto estamos hablando de una situación urgente, el consentimiento verbal es igual de válido
Y cuando una mujer se niega y se le hace una episiotomía, eso ya es un delito, ¿vale? Eso ya es una mala praxis y eso ya sí que tendría que ir por cauce legal para reclamarlo. Ascensión, estamos ya En lo terminando último. porque sí, entonces, no sé si quieres decir alguna cosa más, alguna pregunta que te haya quedado o hacer para terminar, dedicarnos unas palabras. Pues eso, que la violencia obstétrica existe, que es demasiado frecuente, lamentablemente, y que si no hablamos de ella no podemos combatirla. Que hace poco una diputada nombró en el Congreso que iban a tenerlo en cuenta para regular y legislar sobre ello, ya es un gran paso. Pero es Ujú. importante que se legisle, que se hable, sobre todo que se hable, que se exprese y que se busquen soluciones, porque es una violencia de género, pero con unas particularidades muy, muy, muy especiales. Y es una situación de vulnerabilidad intensa. Y que además no podemos aplazar. El parto solo se va a vivir esa vez. Y lo que pase va a quedar grabado a fuego para bien o para mal. Y es muy importante. Pues Ascensión, muchísimas gracias, de verdad. Animaros a todas y a todos los que nos estáis viendo desde casa a continuar viendo estos directos. Tenemos 2 ya subidos a nuestras redes de la Concejalía de Igualdad. Y la semana que viene vamos a tener 2 más, también muy interesantes, de Pamela Valenciano el miércoles por la mañana y de Ana Tabora el jueves por la tarde. Y Ascensión, agradecerte desde la Concejalía de Igualdad tu participación, que nos Gracias. hayas hecho reflexionar, pensar y sobre todo estar informadas y al final el estar conectadas, que es lo más importante, darnos cuenta que al final, bueno, pues todas tenemos esos miedos, esa inseguridad y que se nos está practicando. Desgraciadamente en la actualidad se nos ha practicado y por desgracia seguramente nos sigan practicando este tipo de violencias, que por lo menos nos ha abierto un poco más los ojos. Y nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido totalmente un placer y, Igualmente. Muchas gracias y a nada, vosotros por dar este espacio, ¿no? Que hablar de violencia obstétrica desde una concejalía de igualdad de un ayuntamiento es un grandísimo paso. Porque hasta ahora hemos sido las 4 locas hippies que vamos por la vida un poco fumar, ¿no? Como decían por ahí. Y no, no es eso. Estamos hablando de derechos. sí, la verdad que gracias al CAOI que ha preparado un programa que son el ciclo de las violencias en la mujer, ¿no? Y bueno, ha hecho un programa fabuloso y por supuesto tenías que estar en este programa, Ascensión. Pues un beso a todas y muchísimas Un gracias. abrazo muy grande. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.